Larry Granville era un hombre como tantos otros. Un exayudante de albañil, sabía lo que era levantarse temprano y pasar horas bajo el sol ardiente, realizando tareas extenuantes por una paga que apenas cubría sus gastos. Cada mes, el peso de las cuentas y las deudas parecía aumentar. Las cartas de cobro se apilaban en su pequeña mesa y las llamadas de los acreedores se volvían más frecuentes, llenando su mente de ansiedad. Larry sentía como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de trabajo duro, pero sin recompensas a la vista. Cada día, el peso de la deuda se volvía más opresivo. Lo poco que ganaba apenas alcanzaba para pagar las cuentas básicas, y la acumulación de deudas lo hacía sentir como si estuviera hundiéndose en un agujero cada vez más profundo. Empezaba a dudar de su capacidad para salir de esa situación. La frustración crecía con cada noche de insomnio, mientras pensaba en cómo las expectativas de la sociedad, de su familia y de sus amigos lo presionaban aún más. Todos a su alrededor parecían esperar que siguiera con su trabajo duro, pero en silencio, sin cuestionar sus circunstancias. Y durante un tiempo, él lo aceptó. Pero en el fondo, Larry sabía que había más para él. Solo necesitaba encontrar el camino. Ese punto de quiebre llegó en un momento en que parecía no haber más esperanza. Después de una conversación con un amigo cercano, Larry comenzó a reflexionar sobre su mentalidad hacia el dinero. Se dio cuenta de que sus pensamientos negativos y el miedo constante al fracaso eran sus mayores enemigos. Fue en ese momento cuando tomó una decisión. Cambiar su mentalidad era el primer paso para cambiar su realidad financiera. El verdadero cambio en la vida de Larry Granville comenzó cuando se topó con una oportunidad inesperada. Hasta ese momento, creía que la única salida era trabajar aún más duro, acumulando horas de esfuerzo físico con la esperanza de pagar sus deudas. Pero un encuentro casual lo cambió todo. Un amigo de la infancia, que recientemente había transformado su propia situación financiera, le mencionó un método poco conocido para ganar dinero: invertir en propiedades a precios extremadamente bajos. Larry quedó intrigado. ¿Cómo alguien que apenas tenía dinero para pagar sus cuentas podría invertir en bienes raíces? Sin embargo, sabía que esa era la oportunidad que había estado buscando. Decidió sumergirse de lleno en el tema. Pasó semanas estudiando todo lo que podía sobre el mercado inmobiliario. Descubrió que muchos inmuebles se vendían con grandes descuentos, porque los bancos necesitaban deshacerse rápidamente de propiedades recuperadas por financiamientos no pagados. Esas propiedades, en muchas ocasiones, podían adquirirse con solo una pequeña parte del valor total, a veces con tan solo el 5% de entrada. Ese descubrimiento fue su punto de inflexión. Por primera vez, Larry dejó de ver el dinero como un obstáculo insuperable y lo comenzó a ver como una herramienta que podía aprender a dominar. Entendió que el problema no era cuánto ganaba, sino cómo utilizaba lo que tenía. Con esa nueva mentalidad, Larry comenzó a hacer cambios prácticos. En lugar de centrarse en reducir gastos, empezó a pensar en cómo aumentar su capital mediante inversiones inteligentes. Se comprometió a mantener su equilibrio emocional incluso cuando surgieran dificultades. Controlar sus emociones se volvió crucial para no dejarse afectar por los desafíos del mercado. También aprendió a lidiar con las expectativas de las personas a su alrededor. Aquellos que dudaban de su capacidad para cambiar, amigos y familiares que le decían que no debía arriesgarse en algo tan incierto, ahora eran solo voces lejanas. Larry confiaba en su plan y, lo más importante, confiaba en sí mismo. Con su nueva mentalidad en acción, Larry Granville comenzó a aplicar la estrategia que había estudiado y desarrollado: comprar propiedades a precio de ganga y revenderlas con ganancias. El concepto era simple, pero poderoso. Muchos bancos, en busca de liquidez, necesitaban vender rápidamente propiedades que habían recuperado de financiamientos no pagados. Estas propiedades se ofrecían con descuentos que iban del 50% al 80% del valor de mercado. Para Larry, era la oportunidad perfecta para invertir sin necesitar grandes cantidades iniciales. La primera gran lección fue darse cuenta de que no necesitaba el valor total de la propiedad para comenzar. Podía iniciar con pequeñas entradas, a veces tan bajas como el 5% del valor de la propiedad. Esto le permitió invertir con recursos limitados, aprovechando esas oportunidades únicas de adquirir propiedades muy por debajo del precio de mercado. La clave del éxito estaba en actuar rápidamente y de manera estratégica.
El primer inmueble que Larry compró con este método fue un apartamento en una zona emergente de la ciudad. El valor total del inmueble era de $30,000, pero logró adquirirlo por solo $1,500 de entrada. La transacción fue un riesgo calculado, y Larry sabía que debía mantenerse enfocado y controlar sus emociones. Comprendió que el mercado inmobiliario exige paciencia y una visión a largo plazo. Sin embargo, 270 días después, logró revender el apartamento por $80,000, asegurando una ganancia de $50,000. Esa primera victoria fue lo que solidificó su confianza en el método. Larry sabía que había encontrado la fórmula que lo sacaría de las deudas y lo pondría en el camino hacia la prosperidad. Siguió aplicando la estrategia en otras propiedades, siempre buscando inmuebles con grandes descuentos y estudiando cuidadosamente su potencial de valorización antes de revender. Con cada nueva inversión, Larry controlaba sus expectativas y mantenía sus emociones bajo control, sin permitir que el entusiasmo nublara su juicio. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero Larry tenía algo que muchos no poseían: disciplina. Sabía que el control de las emociones y la perseverancia eran tan importantes como el propio método. Con cada propiedad que revendía, ganaba más confianza y mayor claridad sobre el camino que estaba trazando. El momento decisivo en la vida de Larry Granville llegó con su primera gran conquista. Había estudiado, planeado y estaba listo para aplicar su estrategia, pero como todo comienzo, había una cierta ansiedad. Comprar una propiedad con solo el 5% de entrada parecía arriesgado, especialmente para alguien que hasta hacía poco estaba hundido en deudas. Sin embargo, sabía que el éxito dependía de superar el miedo y confiar en el método que había aprendido. Larry encontró un pequeño departamento en una zona prometedora. El inmueble, que había sido recuperado por un banco tras el impago de un financiamiento, estaba listado por $30,000, pero con la oportunidad de adquirirlo con solo $1,500 de entrada. Para Larry, esa cantidad representaba una oportunidad real para empezar algo grande. Se organizó financieramente, utilizando lo que había aprendido sobre control emocional para no dejarse llevar por la inseguridad y seguir adelante. Al cerrar el trato, Larry sintió una mezcla de alivio y expectativa. Sabía que el desafío no terminaba ahí. El siguiente paso sería reformar el inmueble y ponerlo a la venta en el momento adecuado, esperando la valorización del mercado. Durante los 270 días siguientes, Larry se mantuvo enfocado, sin dejarse afectar por pequeños contratiempos o por la opinión de quienes dudaban del potencial de esa inversión. Sabía que la paciencia y la disciplina serían esenciales para el éxito. Cuando llegó el momento adecuado, Larry puso el departamento en venta. La valorización del inmueble superó sus expectativas. Logró venderlo por $80,000, lo que resultó en una ganancia de $50,000. Una suma que, para él, parecía inalcanzable menos de un año atrás. El sentimiento de realización fue inmenso. No solo había ganado dinero, sino que había validado que su estrategia realmente funcionaba. Este primer gran éxito fue la prueba de que Larry podía cambiar su realidad financiera. Había pasado de ser una persona consumida por deudas y preocupaciones a un inversionista exitoso que controlaba su destino. Lo más importante fue el cambio interno. Superó el miedo y las creencias limitantes que lo mantenían atrapado en una vida de escasez. Con el primer gran éxito en mano, Larry Granville sintió que había encontrado su camino hacia la libertad financiera. Pero sabía que no podía detenerse ahí. El verdadero desafío sería replicar esa victoria, multiplicar sus ganancias y consolidar el método que había descubierto. Larry estaba decidido a transformar pequeñas inversiones en grandes logros, y eso fue exactamente lo que hizo. Con cada nueva compra, Larry se volvía más experimentado. Continuó comprando propiedades a precios muy por debajo del valor de mercado, siempre enfocado en analizar oportunidades que muchos otros ignoraban. Utilizando la misma estrategia que había funcionado con su primera propiedad, mantenía el enfoque en inmuebles que estaban disponibles con grandes descuentos. Propiedades que los bancos necesitaban vender rápidamente para obtener liquidez. El secreto de Larry era la paciencia para esperar la oportunidad adecuada y el autocontrol para no precipitarse ante las presiones del mercado. Con el tiempo, Larry comenzó a acumular ganancias mayores.
Cada transacción exitosa no solo incrementaba sus ingresos, sino también su confianza en el método. Había aprendido a mantener sus emociones bajo control, evitando las trampas del miedo y la avaricia que paralizaban a tantos otros inversionistas. Su disciplina financiera se fortaleció y se dio cuenta de que la clave para el crecimiento no estaba solo en el capital, sino en la mentalidad. Ahora pensaba como un inversionista exitoso, siempre buscando la próxima gran oportunidad con un enfoque agudo y estratégico. Pero el verdadero impacto de su viaje no se limitó solo a él. Al compartir su historia y su método con otras personas, Larry comenzó a ayudar a otros a alcanzar el mismo éxito. Enseñó su sistema a amigos, conocidos e incluso a extraños que estaban dispuestos a escuchar y aprender. Larry sabía que, al igual que él, muchos brasileños estaban atrapados en ciclos de deudas y desesperación, sin saber cómo cambiar su realidad financiera. En poco tiempo, Larry vio crecer su impacto. Más de 57 personas siguieron sus enseñanzas y se convirtieron en millonarias utilizando su estrategia. Personas que, como él, empezaron con poco, enfrentando desafíos financieros, pero que al cambiar su mentalidad y aplicar el método, lograron transformar sus vidas. Larry se sentía realizado no solo por el crecimiento de su propia fortuna, sino por el hecho de estar creando una red de éxito a su alrededor. Esta nueva etapa de su vida trajo algo más profundo, un sentido de propósito. Larry no solo estaba acumulando riqueza para sí mismo, sino que estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Creía que la verdadera prosperidad llega cuando compartimos el conocimiento y creamos oportunidades para aquellos que están dispuestos a trabajar y a creer en su propio potencial. El éxito de Larry Granville comenzó a llamar la atención no solo de personas interesadas en cambiar sus vidas financieras, sino también de grandes empresas del mercado de inversiones. Su estrategia simple, pero eficaz, había transformado su vida y la de decenas de otras personas. La prueba de que su metodología funcionaba estaba en los resultados reales y tangibles que tanto él como sus alumnos habían logrado. Así surgió una oportunidad única que ampliaría aún más el impacto de su trabajo. Una asociación con Empiricus Research, una de las empresas de análisis de inversiones más grandes y respetadas de Brasil. Larry sabía que esta era una oportunidad para llevar su método a un nuevo nivel. Empiricus, con su vasta red de inversores y su credibilidad en el mercado, podría amplificar su mensaje y ayudar a miles de brasileños a alcanzar la libertad financiera. Pero para Larry, esta alianza significaba más que notoriedad o ganancias. Era una forma de transformar su propósito en algo más grande, de realmente democratizar el conocimiento financiero y demostrarle a cualquiera que con la mentalidad correcta y las herramientas adecuadas es posible cambiar de vida. Con la asociación firmada, Larry dio un paso audaz, hizo un compromiso público y lo formalizó en una notaría. En ese documento, se comprometió a enseñar su método a cualquier persona interesada, garantizando que su estrategia estaría disponible para todos, independientemente de su situación financiera inicial. Para Larry, no había barreras. Personas con deudas, sin experiencia en inversiones o sin grandes cantidades de dinero podían aplicar su método y obtener resultados. Este compromiso no era solo una estrategia de marketing. Reflejaba la profunda creencia de Larry de que el conocimiento financiero debía estar al alcance de todos. Sabía que muchos brasileños estaban atrapados en una mentalidad de escasez, creyendo que la riqueza era algo reservado para unos pocos. Pero su propia experiencia demostró lo contrario. Y ahora, con el apoyo de Empiricus, estaba decidido a llevar este mensaje a tantas personas como fuera posible. La asociación también trajo nuevos desafíos. Larry ahora no solo se veía como un inversor exitoso, sino también como un mentor a gran escala, ayudando a miles de personas a replicar su éxito. Comenzó a crear cursos, talleres y materiales educativos, todos diseñados para que cualquier persona, en cualquier etapa de su vida financiera, pudiera entender y aplicar su metodología. Con la expansión de su influencia, Larry tuvo que reforzar aún más el control sobre sus propias emociones. El éxito atrajo críticas, dudas y presiones, pero él se mantuvo fiel a su visión. Sabía que la transformación financiera exigía mucho más que técnicas de inversión. Dependía de la capacidad de controlar los pensamientos negativos, superar las expectativas limitantes de las personas a su alrededor y seguir buscando oportunidades, incluso en tiempos de incertidumbre.
Hoy, Larry Granville es el ejemplo vivo de que la transformación financiera es posible para cualquier persona que esté dispuesta a cambiar su mentalidad y tomar acciones concretas. El joven que alguna vez fue atormentado por las deudas, sin saber cómo escapar de la escasez, ahora vive con tranquilidad financiera. Es multimillonario y su vida refleja el equilibrio entre el éxito material y la paz interior, algo que construyó paso a paso a través de esfuerzo, disciplina y la determinación de nunca rendirse. Pero para Larry, la verdadera riqueza no está solo en los números de su cuenta bancaria. Su mayor triunfo fue el profundo cambio en su manera de ver el dinero y la vida. Aprendió que la riqueza comienza en la mente y que el camino hacia el éxito financiero no depende solo de buenas oportunidades de inversión, sino sobre todo de una mentalidad orientada hacia el crecimiento, la superación de miedos y el control de las emociones. Este entendimiento fue lo que le permitió desafiar las expectativas y transformar su realidad. El legado de Larry va mucho más allá de su propia trayectoria. Al compartir su historia y enseñar su metodología, está inspirando a miles de personas a hacer lo mismo: salir de las deudas, superar el miedo y la incertidumbre y creer que también pueden alcanzar la libertad financiera. Ha demostrado que, sin importar el punto de partida, ya sea un ayudante de albañil o alguien con grandes deudas, el éxito financiero es accesible para cualquiera que esté dispuesto a cambiar su forma de pensar y actuar. Larry se ha convertido en un mentor para muchos. Sus enseñanzas han impactado vidas en todo Brasil, desafiando las creencias limitantes sobre el dinero que muchas personas arrastran desde la infancia. Para él, la clave está en dejar de ver el dinero como algo inalcanzable y empezar a tratarlo como una herramienta para construir el futuro deseado. Enseña que la riqueza no está reservada para una élite. Está disponible para quienes sigan estrategias comprobadas, mantengan la disciplina y controlen sus emociones en momentos de incertidumbre. Al mirar hacia atrás, Larry se siente orgulloso no solo de los números que ha alcanzado, sino del impacto que ha causado en la vida de otras personas. Rompió el ciclo de la escasez, demostrando que no importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es cómo te levantas. Y ese es el mensaje central de su legado. Cada obstáculo puede ser superado, siempre y cuando creas en el poder del cambio y estés dispuesto a actuar. Hoy, Larry es más que un empresario exitoso. Es una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan transformar sus vidas. Su historia es una invitación desafiante para cualquiera que esté dispuesto a cuestionar sus creencias sobre el dinero, abandonar el miedo y tomar el control de su propio futuro. El legado de Larry Granville es una prueba de que la verdadera libertad financiera no está en grandes cantidades, sino en la libertad de elegir tu propio destino, sin importar tu punto de partida. Si conoces alguna historia interesante o quieres contar un poco de la tuya, déjala en los comentarios. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal.